días. La gracia de Dios. Así que si tiene Efesios 2, 1 al 5, vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lea conmigo el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a tomar esa última expresión como título para este primer mensaje de la gracia, titulado Salvos por gracia. Salvos por gracia. Gloria al Señor. Es un tema introductorio a muchas cosas que podemos hablar de la gracia, pero vamos a empezar hablando de nuestra salvación por gracia. ¿Cuántos saben que esta salvación no nos costó nada a nosotros? Le costó al Señor Jesucristo morir en la cruz. Pero, ¿qué significa y por qué nosotros somos salvos? ¿Por qué hablamos de salvación? ¿De qué somos salvos? ¿Por qué el Señor vino a salvarnos? Así que vamos a empezar con un primer punto de aprendizaje esta mañana. Vamos a decirlo de esta manera. El hombre, es decir, el ser humano, no puede salvarse a sí mismo. ¿Escuchó eso? Nadie puede salvarse a sí mismo y necesita ser salvado por Dios. Ese es nuestro primer punto importante. Vamos a aprender esta mañana o a recordar que nosotros no podíamos salvarnos. Necesitamos salvación, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y que esta salvación, hermanos, solamente proviene de lo alto, es decir, de nuestro Dios. Muy bien, vamos a leer un versículo importante en el Salmo 49, porque ahí empezamos este tema, la discusión. ¿Qué quiere decir de que yo no me puedo salvar a mí mismo? ¿Por qué no puedo? ¿Qué significa eso? Bien, vamos a la Escritura, porque así vamos a responder nuestras dudas. No van a ser nuestras opiniones, sino leyendo la Biblia nos va a dar la respuesta que buscamos en esta mañana. Y Salmo 49, verso 7, oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, ninguno, dice que algunos ahí, algunos, dice ninguno, ninguno es ninguno, ¿verdad? Es nadie. Ninguno de ellos, hablando de la humanidad, podrá en manera alguna redimir al hermano. La palabra redimir es salvar también. Nadie lo podrá hacer. Ni dar a Dios su rescate. Es decir, que el Señor me libre y me salve. Nadie puede pagarle a Dios por eso. Verso 8, porque la redención de su vida es de gran precio. Y mire que dice al final, y no se logrará jamás. Oiga bien eso, hermano. Nosotros estábamos perdidos en pecado, como dice Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecado. El ser humano, hermanos, está sin Cristo, está muerto en delitos y en pecado. Nadie puede decir que no tiene pecado. Y el pecado nos ha matado. Y por eso es que se habla que nadie puede redimirse, es decir, salvarse, rescatarse. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y dice al final, hermano, porque esto tiene un gran precio. Es decir, ni con todo el oro
como seamos, le podemos pagar a Dios la salvación. Jesús dijo, ¿de qué aprovecha que el hombre gane todo el mundo, pero pierde su alma? O sea, no podemos pagarle a Dios la salvación. No se puede. Dice la última frase de ese texto, y no se logrará jamás. En otras palabras, nosotros, hermanos, hagamos lo que hagamos, no podemos salvarnos, no podemos pagarle a Dios, no podemos ser rescatados por nuestras propias fuerzas. Hablemos un poco más de esto que nos ha llevado a la humanidad a esta condición de estar muertos en delitos y pecados. Porque en esta mañana necesitamos hablar de que estamos aquí hablando de que necesitamos ser salvos. Pero ¿cómo llegamos a esa situación de delitos y pecados? El pecado, todos recordamos que inició allá en el huerto de Edén, la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva. Y ese pecado fue, hermanos, transmitido generacionalmente y ha venido a nosotros hasta el día de hoy. De tal manera que toda la humanidad se convierte en pecadora por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Eso somos. Y el pecado ha venido, hermanos, como una transmisión genética, como una herencia, como algo que usted no puede cambiarlo. Usted no puede cambiar el color de sus ojos, porque eso le vino por herencia, por sus padres, sus abuelos. No puede cambiar el color de su piel, no puede cambiar esos genes que están ahí. Si ni siquiera podemos cambiar biológicamente nuestra genética, menos que podamos cambiar la genética espiritual de pecado que ha sido transmitida de generación en generación. Eso está, hermano, adentro del ser humano, vive con nosotros. Ya estamos hechos de esa manera, de pecado. Mire lo que dice Jeremías 2:2. Yo creo que el ser humano, en el asunto de sentirse culpable, en el asunto de sentirse en pecado, buscó una manera de liberar su conciencia o de sentirse bien. Y por eso el ser humano, desde que se separó de Dios, buscó siempre la salida a su problema, pero no buscó a Dios. Entonces el hombre inventó la religión. El hombre se inventó dioses, el hombre se inventó creencias equivocadas, pero nunca volvió a la fuente original que le podía ayudar, Dios el Todopoderoso. Y es por eso que vamos a ver en Jeremías 2:2 lo que dice Dios acerca de la humanidad que busca salvarse fuera de Dios. ¿Qué dice Jeremías 2, verso 22? 2:22. Dice, aunque te laves con lejía. Lejía es un tipo de verdad desinfectante de ese tiempo para limpiar. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hermano, no es que me ponga, hermanos, adornos, amuletos, no es que haga sacrificio, no es que yo deje de comer o me lastime, no es haciendo nada que voy a lograr mi salvación. Dice el Señor, hagas lo que hagas, te limpies con lo que te limpies, tu pecado permanece delante de mí. Hermano, esa es una tragedia de la humanidad que no ha logrado entenderla todavía. Vivimos en una situación irremediable, como dice el Salmo, no se logrará jamás. El pecado es parte de nuestra naturaleza humana, está dentro de nuestros genes espirituales y no podemos, hermanos, sacarla por nosotros mismos. Mire usted a un niño usted no le tiene que enseñar a ser malo. Si usted no le enseña lo bueno, él hace lo malo por sí solo. ¿Quién le enseña a los niños a ser malos? Nadie, ya lo traen. Mucha gente dice, no, es que viendo el comportamiento de los padres, ellos aprenden. Claro que aprenden, pero aún, hermano, viniendo a aprender valores, religión, cultura, el hombre en cualquier momento va a sacar su verdadera naturaleza dentro de él. No dejará de pecar porque no puede hacerlo. Mire lo que dice el Salmo 51:5, para que usted sepa que esta herencia todos nosotros la hemos traído, la herencia del pecado.
Dice Salmo 51:5, este hombre David lo experimentó en carne propia. Sintió el peso del pecado, sabía lo que era eso. Y el Espíritu Santo le revela que deje escrito esta palabra para nosotros. Y dice Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo viene tu pecado, hermanos, y mi pecado? Desde el vientre de nuestra madre. Tú no eres pecador hoy, nosotros somos pecadores desde antes de nacer. Si no lo cree, lea la palabra que está ahí. Dice, en pecado me concibió mi madre. Pecador no solo el que está asesinando ahorita, robando, matando. Pecadores son aún los que están naciendo en este momento. El pecado es una realidad espiritual que el ser humano mejor no quiere pensar en eso. Mejor quiere olvidarse de esto. Pero Dios, hermano, quiere que hablemos de esta realidad, porque sabe, si no hablamos de eso, la Biblia dice que esta realidad de pecado nos va a llevar a la condenación eterna. Estamos en delitos y pecados. Es una fuerza espiritual que, como dice el Salmo, no se logra jamás deshacer de ella. Oiga, que estoy hablando desde el punto de vista humano. Todavía no he puesto a Dios en medio de la solución. Todavía estamos hablando como humanos. Nosotros como humanos no podemos salvarnos. No puedo liberar a nadie, ni a mí mismo. No me puedo redimir. No me puedo sacar el pecado. No me puedo limpiar. Haga lo que haga. Me lave con lo que me lave. No puedo hacer eso. En otras palabras, humanamente hablando, el pecado es indestructible para nosotros. Humanamente hablando, nadie puede destruir el pecado de su vida. Muchos lo intentaron en el pasado. ¿Cómo lo intentaron? De ahí salieron aquellos famosos grupos y órdenes religiosas que le llamaban los ermitaños, los monjes que se separaban del mundo, diciendo, a lo mejor saliendo del mundo, no viendo nada mundano, yo me voy a purificar. Solo para terminar más culpable todavía. No se puede. Nuestra fuerza no puede luchar contra lo espiritual. Nuestra ciencia no puede sacar lo espiritual de nosotros. No tenemos armas para este problema humano. Y hermano, fíjese que entre más el ser humano trata de cambiar, peor se pone muchas veces. Él trata de hacer lo bueno y de repente hace lo peor. Y es una realidad, hermano, que no podemos ignorarlo. Entre más busques cómo ser mejor por tu cuenta, te vas a dar cuenta que eres incapaz de lograrlo. No se puede. Les comento una pequeña fábula. Las fábulas son pequeñas historietas, pero que tienen una gran enseñanza. Así como otra ilustración que puede ser una parábola, una metáfora, cualquier ilustración. Pero esta fábula habla de dos animalitos que conversan. Estoy hablando de esta fábula de la rana y el alacrán, el escorpión. Dice que el escorpión quería cruzar el río y la ranita andaba saltando en el agua. Y le dice al escorpión, llévame al otro lado. Pero la ranita le dice, no, porque me vas a picar, me vas a matar. Pero ¿cómo te voy a picar si cuando tú te mueras yo también me voy a ahogar? No lo puedo hacer. Es que eres malo. Le dice la ranita, no, te prometo que no te voy a hacer daño. La convenció a la ranita, está bien, pero ten cuidado, ya sabes. Montó al alacrán en su espalda y comenzó a navegar en el río. Pero a mitad del río, hermanos, el alacrán levantó su ponzoña y picó a la ranita y la mató. Y la ranita, en medio que se estaba muriendo y hundiendo, le dice, ¿por qué lo hiciste? Mira, ahora nos vamos a morir. Lo siento, ranita, es que yo no puedo dejar de picar. Esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza y tu naturaleza. No podemos dejar de pecar sin la ayuda de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso al Señor, porque ahora sí viene la solución. Oh, gloria a Dios. Ahora sí te traigo la buena noticia esta mañana. Sin Dios estamos, hermanos, desahuciados. Sin Dios estamos realmente condenados. Ya no podemos salir de esta cárcel del pecado que nos lleva a la condenación eterna. Pero aquí viene nuestro segundo punto en el tema de la gracia. La salvación del hombre es posible por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
gran noticia que tenemos que predicar y seguir predicando. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, pero gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos, dice ahí el texto de Efesios 2, por gracia. Oiga bien, y eso es lo que estamos reflexionando. Somos salvos por gracia. No es por mi fuerza, no es por lo que yo haga, no es porque soy bueno, no es porque yo nunca le he hecho mal a nadie, eso no cuenta. Simplemente yo soy salvo por la gracia de Jesucristo. Versículo 4 del texto de Efesios 2. Por eso dije que ese texto lo leyéramos todo. Porque los versículos 1 al 3 hablan de esta realidad que acabo de hablar ahorita. Ahí se menciona que nosotros en otro tiempo anduvimos, hermano. Anduvimos en el pecado. Anduvimos, dice, siguiendo la corriente. Si hay alguien que esté en esta mañana y no ha recibido la gracia de Cristo, pues no puede decir en otro tiempo. Tiene que decir, todavía sigo en esta corriente. Y necesito la gracia de Jesucristo hoy. Por eso dice, voy a leer el verso 3 para ir viendo cómo entra el verso 4. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, oiga bien, por naturaleza. Recuerda la rana y el escorpión, por naturaleza. Él no puede dejar de picar. Por naturaleza no podemos dejar de pecar. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, esa palabra cambia la historia de tu vida y mi vida, hermanos. Pero Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, tantos testimonios hay en esta mañana dentro de nosotros y alrededor del mundo. Dice la palabra que estamos rodeados de una nube de testigos. Dentro de esos testigos que han dicho, pero Dios, que es rico en misericordia. Hay testimonios que alguien puede decir esta mañana, yo no podía dejar el alcoholismo y la droga, pero Dios me ayudó. Yo no podía dejar de ser hechicero, de ser ocultista, pero Dios me liberó. Yo no podía dejar de ser infiel, inmoral, pero Dios me liberó. Yo no podía dejar de mentir, de engañar, pero Dios, 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 pero Dios. Pero Dios, hermano, lo hizo con nosotros. Lo que era imposible para ti. Lo que es imposible para ti en este momento, que sientes que no puedes dejarlo, hoy puedes decir, pero Dios sí lo puede hacer. Yo puedo salir libre esta mañana de la esclavitud del pecado. Gloria al Señor. Mire lo que dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No hay pecado, no hay atadura, no hay cadena que Cristo no pueda romper, que la gracia de Cristo no pueda alcanzar. Gloria al Señor. Note por eso que la noticia importante que podemos decir esta mañana, el mundo no te puede ayudar en esto. Nadie, el primer texto que leímos de los Salmos dice, nadie puede ayudar al hermano. No puede salvar a tu hijo, no puede salvar a tu esposa, a tu esposo, pero Dios sí lo puede salvar. No puedes sacarlo del vicio, no puedes sacarlo de ese hábito, de ese comportamiento, no puedes hacerlo. La noticia que tienes que tener esta mañana y llevarle a tu familia es decir, la gracia venció el pecado, la gracia destruye el pecado, la gracia libera del pecado, la gracia puede salvarte. Oh, gloria a Dios. Si tú ya has sido liberado del pecado, puedes decirle, a mí ya me libero del pecado. A mí ya me sacó de esa esclavitud. Qué bueno que en esta mañana hay personas que pueden decir eso esta mañana.
La gracia de Cristo me ha hecho libre. Soy salvo por gracia. Qué maravilloso es poder decir esa palabra y no estar llorando, afligido, frustrado, porque no puedo dejar de pecar, como esa fábula. Mi naturaleza, hermanos, me inclina. Mire que los hermanos a quienes se les escribe la carta a los Efesios no eran ángeles, no eran santos, no eran personas buenas. Pablo dice claramente, por ejemplo, el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis. ¿Sí o no? ¿En qué anduvieron los efesios? En pecado. La historia nos enseña que los efesios era un centro de ocultismo famoso en ese tiempo de hechicería. Y mire cuántos pecados más habrían cometido. Pero dice, anduvisteis. ¿Ese es tiempo presente o pasado? Eso es pasado. Quiere decir que sí, podemos ver nuestra vida de pecado, la podemos ver como pasada. Podemos verla como pasada. Lo que hoy te atormenta, lo que hoy está arruinando tu vida, tu familia, hermano, y todo lo bueno que Dios te ha dado, hoy puede hacerse historia y decir, yo en otro tiempo viví eso, pero ahora Dios me ha dado de su gracia. Gloria a Dios. Verso 3 también dice, entre los cuales también nosotros vivimos. Fíjense que las dos palabras clave ahí es anduvisteis en el verso 3 y en el verso 4 vivimos. O sea, eso es el punto. Todos los que estamos aquí, un día vivimos en el pecado. Si la gracia te alcanzó, eso es en otro tiempo. Si la gracia todavía no te ha alcanzado, no puedes decir en otro tiempo. Tendrías que decir sinceramente, en este tiempo todavía ando en el pecado. Vamos a ver, hermanos, una definición más explícita, más clara del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado verdaderamente, si lo decimos con nuestras propias palabras, es esa inclinación natural para hacer el pecado, para hacer lo malo. Es una inclinación que, aunque tú digas, yo no lo vuelvo a hacer. Si usted le pregunta a todos los que están en la cárcel, ellos dirían, yo no lo vuelvo a hacer. Y así lo dicen. Ustedes oyeron la gran noticia triste, fatal, de una mujer que mató a sus niños. ¿Sabe lo que dijo? No lo quería hacer. Eso dice. Eso es cierto. Sabe que el ser humano es un títere del pecado, es un juguete. Verdaderamente esa persona no te quiso dañar, verdaderamente esa persona no te quiso herir, pero no puede dejar de hacerlo porque el pecado lo domina y lo controla. Es nada más un instrumento del pecado. El ser humano se vuelve un objeto del pecado. Tristemente, esa es la realidad que tienes que recordar. Es una miseria vivir controlado por el pecado. Por eso la noticia es, pero Dios es rico en misericordia. Y por su gracia yo puedo salir de esa vida de miseria. Y decir esta mañana, soy libre por la gracia de Jesucristo. Aleluya. Vaya a Romanos 7. Romanos capítulo 7. Es un capítulo muy profundo sobre el pecado que hay en nosotros. Y mire, ¿por qué decimos que el pecado es esa inclinación, esa fuerza que nos lleva a hacer incluso lo que tú no quieres hacer? Fíjese qué tremendo eso. El mal que no quisieras hacer, lo tienes que hacer. El pecado te dice que lo tienes que hacer. Romanos capítulo 7 y el verso 15. 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Mire, la gente ni se entiende ella misma lo que está haciendo. Yo no entiendo por qué dije eso. Yo no entiendo por qué hice esto. Yo no entiendo por qué estoy actuando así. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Se da cuenta que la gente no quiere hacer ese asesinato? Pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. La fuerza del pecado le dice, esto vas a hacer, y lo hace.
no puede negarse al pecado. Verso 17, salte al verso 17 que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que, hermano, usted tiene ahí, sino el pecado que mora en mí. Fíjese bien si lo ve de esta manera. El pecado es como el Señor que está sobre ti, sobre el pecador, y le dice, ve, mata, ve, roba, ve, miente, ve, comete infidelidad, ve, haz esto, lo otro, blasfema, di palabras. El pecado le dice lo que tiene que hacer y la persona le obedece. No puede negarse. Es más, el pecado es tan terrible, Pablo está describiendo esto, aunque Pablo ya está libre del pecado, porque Pablo está escribiendo esto ya libre del pecado, amén, hermanos. Ya es un siervo de Jesucristo, pero el Espíritu le está revelando lo que pasa en la naturaleza del ser humano que está controlado por el pecado. Pero hay algo importante que quiero agregarte a este tema del pecado, de que el pecado no solamente te hace hacer lo que aborreces, sino que cuando el pecado te domina y haces lo que aborreces, de repente te encuentras disfrutando el pecado. Y ahí está la peor tragedia. No me gusta hacerlo, no lo quiero hacer, pero disfruto haciéndolo. Qué extraño eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Que el pecado me domina. No lo quería hacer, pero una vez que lo hice, me siento bien. Y es por eso que el mundo no quiere salir del pecado. Porque el pecado, además de que te hace hacer lo que no quieres hacer, luego sientes necesidad de volverlo a hacer. Mire qué interesante. ¿Usted cree que el drogadicto se quiere volver a inyectar? Él no quisiera, pero siente la urgente necesidad de volverse a inyectar la droga. Necesita pecar. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire qué tragedia en la que nos encontramos los seres humanos, sin Dios, sin Cristo, sin la maravillosa gracia. Ahora quiero que vaya por eso disfrutando la gracia. ¿Cuántos alaban al Señor? Vaya saboreando la gracia esta mañana, hermano. Porque si no fuera por esa gracia, usted estaría en la peor condición en este momento. Es más, no sabemos si estuviéramos vivos todavía. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios es rico en misericordia. Y por eso estamos aquí esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. El ser humano entonces, como dijimos en el primer punto, no puede salvarse a sí mismo y necesita ser salvado por Dios. Y en segundo lugar, la salvación del hombre es posible solamente por medio de la gracia de Jesucristo. Romanos 6, 22. ¿Qué hizo la gracia con el pecado en aquellos que ya son libres? ¿Qué hizo cuando viniste a Cristo? La gracia te alcanzó, te envolvió. Y ese poder esclavizante del pecado y esa necesidad de la bebida, del cigarro, del sexo, del robo, de la inmoralidad, de la blasfemia, ¿qué se hizo? ¿Dónde está ahora? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué se hizo? Esa atadura de los demonios que no te dejaban dormir. ¿Qué pasó con eso? Romanos 6, 22. Diga conmigo, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Qué sabrosa esa palabra esta mañana. Aleluya. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Mire la gracia cómo vino deshaciendo el pecado. Hermano, el pecado se hizo humo. El poder del pecado se hizo humo. Y de repente el creyente
se despierta en la gracia de Jesucristo y dice que se hizo el deseo de pecar. ¡Wow! Ya no me atrae ese licor. Ya no me atrae volver a esas cosas. ¿Qué se hizo? Cristo te hizo libre. ¡Soy libre! Por su gracia. Libre soy, libre soy, libre somos. ¡Aleluya! Tienes que dar la noticia, no solamente que la gracia, hermano, ha vencido al pecado en sí, en la cruz del Calvario, sino que tienes que dar testimonio y darte cuenta que la gracia nos ha rescatado de la necesidad de volver a pecar. Ahora en Cristo ya no necesito del pecado. Si hay alguien que todavía necesita la gracia de Dios. Porque la gracia te quita la necesidad. Como cuando tienes sed, hambre. No puedo dejar, necesito hacerlo. La gracia nos hace libre de esa necesidad. Oh, gloria a Dios. Y si tomáramos la ilustración del escorpioncito, ¿verdad? Fuera un escorpioncito que ya no necesita picar a otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Somos libres no solo de la atadura, sino de eso que había instalado en nosotros, la ansia, la necesidad del pecado. Se fue. Pero ahora dice Romanos 6:22, que ahora lo que se ve en aquellos que alcanzan la gracia, ¿sabe lo que se llama? La santificación, dice la palabra. Gloria a Dios. Mire qué diferencia. Vivir en una vida de pecado, de inmundicia, de inmoralidad, de hechicería, de robo, de engaño, a vivir una vida de santificación, una vida separada de todo esto, y ahora vivir solamente para agradar a mi Dios y mi Señor. Una vida de santificación donde usted puede decir: yo voy a decir esto porque ya no puedo mentir, tengo que decir la verdad. Cuando te hacen la propuesta indecente, tú dices: yo no puedo aceptarla, ahora yo debo ser fiel. Ya usted puede negarse al pecado. Esa es la victoria que Cristo nos ha dado. Le podemos decir no al pecado: vete de mí, Satanás, porque yo he sido libre del pecado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra, hermano, que Dios nos da. Lo que es la gracia de Dios. Yo quiero agregar otro punto importante. El hombre no puede salvarse, necesita ser salvado. La salvación solo es posible por la gracia de Cristo. Pero en tercer lugar, quiero decirte, a ti que me escuchas aquí o por la red, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y ofrece su gracia a todos los hombres. Pero todos los hombres pueden aceptarla o rechazarla. Esa es la tercera verdad que tienes que saber. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean libres del pecado. Toda vida que respira sobre este mundo, dice la palabra, que alabe a Jehová. Dios no quiere ver a nadie esclavo del pecado. Y la gracia que vino por medio de Jesucristo está gratuita y se ofrece a todos los hombres sobre esta tierra, sin distinción alguna. No hay preferencia. ¿Cómo es posible que estamos hablando de una gracia que se hizo efectiva hace más de 2000 años, allá en la cruz del Calvario, allá al otro lado del mundo, allá en una tierra llamada Israel, y nosotros estamos aquí y se está predicando en China, en Rusia, en Japón, porque Dios quiere que todos los hombres oigan de la gracia? La oportunidad de salvación está para todo el mundo. Gloria al Señor. Por eso estás oyendo esta palabra esta mañana, porque Dios sabe que nosotros necesitamos de la gracia. Por eso hoy nos alcanza con esta palabra.
Porque Dios no quiere que ninguno de los que habitan este planeta no escuchen esta gran oportunidad, esta gran oferta de Dios. Mira lo que dice la palabra en Tito 2:11. Dios es un Dios inclusivo, incluye a toda la humanidad. No hay preferentes, hermano. No hay privilegiados aquí. En otras palabras, fíjese bien, lo puede decir el rico, también lo puede decir el pobre, que Dios lo quiere salvar a los dos. Lo puede decir el religioso, como lo puede decir el asesino, a los dos los quiere salvar el Señor. Porque si usted no sabía, le digo esta mañana, hay religiosos que no son salvos todavía. No sé si usted lo sabía. Porque ya dijimos que la religión es lo que el hombre se cubre para tratar de limpiarse el pecado. Jeremías 2:22. Así que todos, no porque uno es educado y el otro mal educado, uno necesita más que otro. Todos necesitan de la gracia. El pobre, el rico, la mujer, el hombre, el viejo, el niño. Todos. El blanco, el negro, todos. Necesitamos de la gracia. Porque dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. Entienda, hombre, el término humano. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los humanos. ¿Cuántos son humanos aquí? Es para nosotros la gracia. Oh, gloria a Dios. Y también agreguemos a este tema el 1 Timoteo 2:4. Para que usted vea que si está aquí respirando como ser humano, usted es candidato para la gracia. La gracia, dice Tito, se manifestó para salvación. Para eso se manifestó, para salvación. Pero dice 1 Timoteo 2:4, hablando de qué es lo que quiere Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para usted, para mí? Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, eso es Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si a usted le preguntan esta mañana, ¿qué es lo que quiere Dios de los hombres? ¿Qué quiere Dios? Que sean salvos, que todos vengan al conocimiento de esta verdad. Mire, eso es lo que Dios quiere. Y por eso el evangelio se predica, y tal vez lo has oído desde que eras un niño, una niña, y lo sigues oyendo todavía. Porque como Dios quiere, Dios no va a dejar de decir lo que Él quiere. Dios va a decir, yo quiero que te salves. Y tú dices, yo apago la radio, pero escucha afuera algo que alguien que está hablando de Cristo. Le dices a esa persona que se calle y de repente lees un folleto y habla de Dios ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Sabe? Una vez prediqué que Dios era como un caballero muy enamorado, que cuando quiere conquistar a su amada, busca las 1000 maneras de conquistar su corazón. Dios está enamorado de ti, de tu alma, y te enviará el mensaje de amor todos los días de tu vida. De parte de Dios no habrá excusa, porque Dios hará todo lo posible para que nosotros escuchemos el mensaje de la gracia de Dios. Cuando la palabra dice aquí en Efesios 2:4 que Él es rico en misericordia. Rico también, misericordia significa en gracia, es un sinónimo. Esa riqueza, hermano, significa que Dios tiene suficiente gracia para todos. A Dios no se le ha acabado la gracia. Hermano, la gracia es súper abundante en Dios. Por eso es que la gracia alcanza a todos los hombres. Y déjeme decirte esto: cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, por su gracia murió y su sangre se derramó. La gracia de Dios se extendió al pasado y al futuro. Gloria a Dios.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo murió, la gracia alcanzó a todos los que habían vivido antes de Cristo. Y desde ese momento alcanzaría a todos los que vivieran después de Cristo. Por eso que dice que la gracia es rica, es abundante para todos los hombres. Los que han vivido, viven, y los que aún no han nacido, para ellos también es la gracia. La gracia es para todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares. Mire, si Dios quería hablarte, déjeme decirte esto, si Dios quería alcanzarte, aunque estuvieras en China, ahí te estuvieran hablando la palabra en este momento. O sea que tú ni yo no nos podíamos esconder del mensaje de la gracia que ahora estás escuchando. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Él quería que lo oyeras. No te podías esconder del mensaje de la gracia. Porque usted esta mañana puede estar diciendo, ¿y para qué yo vine aquí a esta iglesia? Ya te está diciendo el Señor, hoy quería recordarte cuánto te ama y que la gracia quiere salvarte. Oh, gloria a Dios. Mire abajo, hermanos. Ahí mismo voy a leer Efesios 2, el verso 11. Nosotros no pertenecíamos del pueblo donde vino el Señor Jesús. ¿Sabe que el Señor Jesús vino del pueblo judío, pueblo de Israel? Pero mire qué interesante cómo a los que no son de Israel en aquel tiempo se le llamaban los gentiles. O sea, para diferenciar del que es judío y del que no es judío. Y por eso quiero que leas conmigo Efesios 2:11. En adelante dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisos, incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Esa es una práctica judía, la circuncisión. No me voy a meter en eso si tú no lo sabes, pero simplemente es algo que identifica al judío, la circuncisión. ¿Sí? Los gentiles todos, incluyéndonos a nosotros, éramos llamados incircuncisión. Pero verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cómo vivíamos, por no ser judío. Fíjese bien, qué interesante. Wow, si la salvación fuera por raza, estaríamos listos nosotros. Wow, no sé nada de los judíos. ¿Qué voy a saber de los judíos? ¿Qué es incircuncisión? ¿Qué son los pactos? No sé nada de eso, Señor, porque no sé nada de eso, no soy judío, estoy perdido. Pero mire lo que dice la palabra. Verso 13, lea conmigo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Denle ese aplauso a la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué gran amor nos tiene Dios, ¿verdad? Porque si fuera por raza, nosotros no estuviéramos aquí. No tuviéramos el privilegio. Mire, ellos recibieron la promesa, el pacto, la circuncisión. Vino Jesús, pero Jesús no vino solo por ellos. Vino por toda la humanidad. Gloria a Dios. No te tienes que ir a ser judío, no te tienes que ir a circuncidar, no te tienes que ir a cumplir la ley. No necesitas, solo necesitas la sangre de Cristo. Limpia todo pecado. Gloria a Dios. Pero aquí mi punto, en realidad son dos al mismo tiempo. Porque primeramente dije que Dios quiere la salvación de todos los hombres y la ofrece su gracia a todos. Pero dije otra cosa, que es donde quiero ir terminando. Dije, pero el hombre necesita aceptarla o la puede rechazar. Y ahí voy terminando. Quiere decir que esta gracia de la que hemos hablado, esto que necesita todo ser humano con urgencia, sabe que más que comida, más que vestidos,
más que ropa, más que casa, más que trabajo, más que dinero, necesitamos la gracia de Jesucristo. Y esto que está gratuito, que se ofrece a todos, y el Señor no va a dejar de decirlo y recordarlo hasta que el hombre tome la decisión, o la acepta o la rechaza. Eso va a quedar en tus manos, la decisión. Eso ha quedado en nuestras manos, la decisión. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con la gracia de Jesucristo? Ya ha sido dada, ya fue hecha, ya fue ofrecida. ¿Debo recibir la gracia? Claro. Mire, el hecho de que Cristo murió en la cruz, su sangre se derramó, automáticamente nos salva a toda la humanidad. Necesitamos recibir el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque si la muerte de Cristo automáticamente salvara a todos, ¿para qué estamos aquí nosotros predicando? Ya todo el que nace ya nace salvo. Pero esa no es la verdad que la palabra nos enseña. Vamos a verla. ¿Por qué tenemos que predicar que debes recibir la gracia? Mira lo que dice Juan 1:11. Juan 1:11 y verso 12. Eso te responde la pregunta con la palabra de Dios. ¿Por qué yo debo aceptarla? Pero si Cristo ya murió por mí, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no tengo que hacer nada. Claro, no tienes que hacer nada para salvarte, pero una cosa sencilla debes hacerla. Si alguien te da un regalo, ¿qué debes hacer tú? O lo recibes o le dices, no, gracias, no me lo dé. Dos cosas podemos hacer con el regalo de la gracia. Mire lo que pasa en Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Wow, ¿se da cuenta? Vino por Israel, vino por el pueblo del pacto, para ver si ellos le recibieron, tenían la libertad de recibirlo o no, y ellos tomaron una decisión, y la decisión fue, no le recibieron. ¿Se da cuenta que se puede rechazar a Jesús? ¿Verdad que sí? Automáticamente, aunque Él haya venido, no significa que tú ya lo recibiste. Que sepas que Él nació, no significa que tú ya lo recibiste. Que sepas que Él vivió y predicó, no significa que ya lo recibiste. Que sepas que Él murió, no significa que lo recibiste. Tienes que decir, yo creo que Jesús vivió, murió y resucitó por mis pecados. Yo recibo ese sacrificio. Gloria al Señor. Por eso dice el verso 12, aleluya, de Juan 1:12. Y ahí está la alegría de todo aquel que ha recibido la gracia. Mire, dice, más a todos, oh gloria a Dios, repito, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, santo. Según Juan 1:12, ¿quiénes son hijos de Dios? Respóndame conforme al texto. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron. No le creas eso que el mundo y el diablo han metido esa mentira. ¿Y por qué te crees tú hijo de Dios si todos somos hijos de Dios? Ok, tú eres hijo de Dios. Dime, ¿cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón entonces? Porque esa es la única manera de ser hecho hijos de Dios. ¿Y qué crees que soy yo, que soy un animal? No, tú eres criatura de Dios nada más. Creado a la imagen y semejanza de Dios, pero muerto en pecado. Y por eso necesitas salvación. Y la única manera de ser salvo es recibiendo la gracia de Jesucristo. Entonces aquí tenemos en dos pasajes la respuesta. ¿Hay que recibir la gracia? Sí. Porque la podemos rechazar o la podemos recibir. Ahora sí, termino con broche de oro. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan la gracia? ¿Qué pasa si tú hoy aquí estás oyendo y tú dices, otro día? No me convence.
Yo no te estoy convenciendo, te estoy hablando la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no recibimos la gracia de Dios? Y seguimos como nada. Bueno, voy a leerte un par de textos para terminar. Juan 3:36. Porque entonces la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo, hermano, no va a quedar en vano ahí. No va a quedar en vano. Cristo no va a morir de balde. Cristo murió por la única razón para que todos le recibamos. Pero si yo no quiero recibirle, es mi decisión, pero tengo que saber qué consecuencias traerá mi decisión. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, que tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. ¿Creen ustedes que eso necesita explicación? ¿Más explicación? ¿Lo entendió, hermano? Simple. Por eso hasta la Biblia se tradujo a todos los idiomas y se predica en nuestro idioma. Para que todos, en chino, en ruso, en árabe, oigamos que el que recibe a Cristo tiene vida eterna. Y el que rehúsa a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí viene otra mentira del diablo que la gente te dice, ¿verdad? Y si Dios es amor, ¿cómo me va a condenar y me va a mandar a un infierno? Si Dios es amor. ¿Qué dice el final del verso? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quiero que nadie de los que estamos aquí quiera investigar qué significa que la ira esté sobre uno. ¿Cuántos quieren saber qué significa que la ira esté sobre usted? ¿Usted quiere recibir la ira de Dios? No, por favor, ni se atreva a decir eso. Yo quiero saber qué es la ira de Dios, pues yo no lo voy a recibir. No. Lo que en esta mañana Dios te está diciendo, cree solamente y verás la vida eterna. Un último versículo, 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Estoy concluyendo con el mensaje diciendo, necesitamos aceptar o rechazar la gracia. Tenemos que tomar una decisión. La gracia está allí y no va a quedar en vano. Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Sabe de qué se habla ahí? De que el tiempo se acaba y un día Cristo volverá. ¿Cuántos saben que Cristo vuelve? El tiempo se está acabando. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Eso de que Cristo va a venir un día, eso lo vengo oyendo hace tiempo, puro cuento. Pero ¿por qué no ha venido el Señor? Sino que es paciente. Qué paciencia la de Dios, hermano. Yo creo que a algunos le lleva esperando 30, 50, hasta 80 años todavía. Sino que es paciente para con nosotros. Mire lo precioso, porque es paciente. No queriendo que ninguno perezca. En este momento, miles se están yendo a la eternidad sin Cristo. Esa no era la voluntad de Dios. Y si nos llega el momento de partir y estamos sin Cristo, esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clara. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, hermanos. Dios no quiere que perezca ese pariente tuyo que todavía no conoce a Cristo. Dios no quiere que perezca esa persona que anda en el vicio y se muere de alcoholismo, de droga, se muere en la violencia. Dios no quería que se muriera esa persona a la eternidad sin Cristo. Él no quiere que nadie perezca, que es lo que quiere Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Póngase de pie en esta tarde, en esta mañana. Oh, gloria a Dios.